En este apartado vamos a aprender cómo determinar los lados que van a ser los catetos de un triángulo rectángulo y el lado que va a ser la hipotenusa. Vamos con el ejercicio 1. Tenemos entonces un triángulo rectángulo que se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. Lo primero que debemos hacer es determinar con qué ángulo vamos a trabajar, cuál va a ser nuestro ángulo de referencia, que puede ser cualquiera de los dos ángulos que no son de 90 grados. Empezaremos con el ángulo épsilon. Bien, ¿cuáles son los lados que forman al ángulo épsilon? Es lo primero que debemos preguntarnos y determinar. Entonces, D y F forman este ángulo. El lado que me sobra vendrá a ser el cateto opuesto a ese ángulo. Notemos que E está enfrentado al ángulo épsilon. Entonces, el cateto opuesto del triángulo, si el ángulo de referencia es épsilon, es el lado E. Ahora analizaremos la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más grande del triángulo. No siempre es fácil determinar este lado a simple vista, por lo tanto, veremos lo siguiente. Otra forma de identificarlo es, primero, centrar nuestra atención en el ángulo de 90 grados y determinar qué lados están formando este ángulo. Como vemos, el ángulo de 90 lo forma el lado D y el lado E. Por lo tanto, F será la hipotenusa, ya que F es el lado opuesto al ángulo de 90. Y siempre me sobra ese lado cuando analizo quiénes forman al ángulo de 90. Entonces, F es el más largo y además está enfrentado con el ángulo de 90. Por lo tanto, F es la hipotenusa. Bien, ya determinamos que E es el opuesto y F la hipotenusa. E es el opuesto a epsilon y F la hipotenusa del triángulo. Por lo tanto, D debe ser el cateto adyacente. Ahora, si el ángulo de referencia es sigma, el ángulo sigma, tenemos que fijarnos qué lados lo forman. Entonces, sigma está formado por E y por F, por lo tanto, D debe ser su opuesto. Entonces, si el ángulo de referencia es sigma, D es el cateto opuesto. Como la hipotenusa nunca cambia, F viene a ser la hipotenusa. Entonces, si ya tengo el opuesto que es D, la hipotenusa que es F, el cateto adyacente debe ser E. Notemos que cuando cambiamos el ángulo de referencia, se intercambian los lugares del cateto opuesto y del cateto adyacente. Punto 2. Tenemos nuevamente un triángulo rectángulo, ya que tenemos un ángulo de 90 grados, pero está en otra posición y es de otro tamaño. Vamos a ir cambiando los dibujos para acostumbrarnos a distintas situaciones, que se pueden presentar en distintos libros, así también como la anotación. Vamos a cambiar los lados por mayúsculas, minúsculas, y así también con los ángulos no siempre serán letras griegas. Bien, entonces, primero trabajaremos con el ángulo mu, será nuestro ángulo de referencia. Debemos analizar, como dijimos antes, qué lados lo forman. Y vemos que a este ángulo lo forma el lado S y el lado U. ¿Quién nos sobra? Este, por lo tanto, T será el cateto opuesto. La hipotenusa es el lado más largo, además sabemos que la hipotenusa no forma al ángulo de 90. ¿Quiénes forman el ángulo de 90? El lado T y el lado U. Por lo tanto, ese debe ser. La hipotenusa además está enfrentada con el ángulo de 90. Entonces la hipotenusa es S. Si T es el cateto opuesto, S es la hipotenusa, U debe ser el cateto adyacente. Bien, analicemos qué pasa si nuestro ángulo de referencia ahora es esta letra llamada psi. Los lados que forman así son los lados S y T. Por lo tanto, su opuesto debe ser U. El cateto opuesto a psi, entonces es U. La hipotenusa no cambia, por lo tanto sigue siendo S. Entonces tenemos el opuesto, la hipotenusa y el adyacente debe ser el lado T. Nuevamente observamos que el opuesto pasó a ser el adyacente y el adyacente pasó a ser el opuesto. Punto 3. Tenemos nuevamente un triángulo rectángulo, pero en otra posición y de otro tamaño como habíamos anticipado. Trabajaremos primero con el ángulo lambda, que será nuestro ángulo de referencia. Entonces, los lados que forman la lambda son n y ñ. Por lo tanto, su cateto opuesto debe ser m. Para identificar la hipotenusa, centramos nuestra atención en el ángulo de 90 grados, vemos que lo forman n y m, por lo tanto la hipotenusa debe ser ñ, ya que está enfrentada a ese ángulo. La hipotenusa es ñ. Entonces ya sabemos que el opuesto a lambda es m, la hipotenusa es ñ, entonces n debe ser el cateto adyacente. Ahora pasamos a trabajar con omega. Si nuestro ángulo de referencia es omega, los lados que lo forman son m y ñ, por lo tanto su cateto opuesto debe ser n. Entonces, el cateto opuesto a omega es n. La hipotenusa no cambia, por lo tanto sigue siendo ñ, y el cateto adyacente debe ser m. Otra vez, estos datos se cruzaron. Punto 4. Vemos aquí que tenemos los nombres de los vértices con letras minúsculas en imprenta. Por lo tanto,
debemos nosotros hacer una notación correcta en el momento de describir los diferentes elementos. Podemos ver que el ángulo de 90 grados aquí es T. Por lo tanto, los ángulos de referencia pueden ser los ángulos U y el ángulo B corta. Los lados que forman el ángulo U son TU y V. Por lo tanto, el opuesto debe ser el lado TB, el opuesto al ángulo U. La hipotenusa viene a ser el lado V, ya que es el más largo y además está enfrentado al ángulo de 90. Notemos que al ángulo de 90 lo forman TU y TB. Entonces V viene a ser el lado opuesto a este ángulo, por lo tanto la hipotenusa. Si trabajamos con el ángulo B, sus lados TB y V son los que lo forman, y TU viene a ser el cateto opuesto. Como la hipotenusa no cambia, seguirá siendo V. Entonces, TU con respecto al ángulo B es el cateto opuesto. V es la hipotenusa, TB debe ser el cateto adyacente. Punto 5. Tenemos en este punto letras mayúsculas como ángulos de imprenta y letras minúsculas de imprenta como lados. Te dejo la tabla para que la analices.